En la unidad de maternidad del Hospital Central de Monterrey, los pasillos resonaban con el eco de pequeños llantos y risas. Entre esos sonidos de nuevas vidas, se movía una figura reconfortante, la enfermera Dalia Ramírez. Con su presencia tranquila y manos expertas, Dalia no era solo una más del equipo, era una fuerza vital en aquel lugar, donde cada nuevo llanto era una celebración de la vida. Dalia encontraba su alegría y propósito entre las cunas de los recién nacidos. Cada bebé que acunaba era un recordatorio silencioso de su propio anhelo, un hijo para llamar suyo. En casa, la lucha contra la infertilidad se había convertido en la sombra que acompañaba el amor entre ella y su esposo, Renato. Habían intentado de todo, desde consultas médicas hasta tratamientos, pero su hogar aún resonaba con un silencio que ningún risa infantil llenaba. Sin embargo, al cruzar las puertas de la maternidad, Dalia dejaba esa sombra atrás. Se permitía ser consumida por la esperanza y el calor humano que cada sala de neonatos ofrecía. Era allí, entre cambios de pañales, tomas de temperatura y el suave balanceo de las cunas, donde Dalia encontraba su consuelo. Trataba a cada niño como si fuera suyo, con un amor tan genuino que incluso los recién nacidos parecían reconocerlo, calmándose al contacto de sus manos cariñosas. Conforme el reloj marcaba el fin de otro turno, Dalia se preparaba para volver al mundo que existía fuera de esos pasillos, un mundo donde las paredes de su hogar resonaban no con llantos, sino con el silencio de la espera y la esperanza. Renato siempre la recibía con una sonrisa que ocultaba sus propias preocupaciones, una sonrisa que decía sin palabras que, juntos, enfrentarían lo que viniera. En una noche en la que la tormenta dibujaba su furia en los cielos de Monterrey, el Hospital Central se convirtió en el escenario de una emergencia inesperada. Relámpagos rasgaban el velo de la noche, y entre truenos que resonaban como tambores lejanos, una ambulancia rompió la cortina de lluvia, deteniéndose abruptamente en la entrada de urgencias. Dentro de ella, una vida pendía de un hilo, y otra, aún no del todo formada, luchaba por ver la luz del día. Lucía, una mujer cuyo avanzado embarazo apenas se disimulaba bajo la lluvia empapada de sus ropas, fue rápidamente llevada al interior del hospital. Sus ojos, empañados por el dolor y el miedo, apenas percibían las siluetas que la movían hacia la salvación. Su respiración, entrecortada y pesada, competía con los truenos, anunciando la tormenta que llevaba en su vientre. Dalia, ya lista para terminar su turno, vio interrumpidos sus pasos por el murmullo que se formó alrededor de la emergencia. Una fuerza mayor, un llamado que solo una enfermera con su sentido del deber podía entender, la guió de vuelta al corazón del hospital. Se encontró, en un instante, vistiendo nuevamente su bata y siguiendo el camino que la llevaría hasta Lucía. El equipo médico trabajaba contrarreloj, sus acciones coreografiadas con la precisión de quienes conocen bien el escenario de la vida y la muerte. Dalia, con su experiencia y manos firmes, se convirtió en parte de ese ballet de urgencia. Lucía, entre gritos de dolor y súplicas silenciosas, se entregó a los cuidados de aquellas manos que luchaban por traer a su hijo al mundo de manera segura. La tormenta afuera seguía, pero dentro del hospital, empezaba a reinar una calma. Lucía, agotada y frágil, se entregó a los cuidados del equipo, su mirada encontrando la de Dalia. En ese instante, se estableció una conexión silenciosa, casi sagrada. Una conexión que, sin que ninguna de las dos lo supiera, marcaría el inicio de un cambio irreversible en la vida de Dalia. La tempestad previa a la calma acababa de esbozar el primer capítulo de una historia que apenas comenzaba. En la sala de recuperación, el tic-tac del reloj parecía marcar el ritmo de los latidos del corazón, cada segundo delineando la fina línea entre la vida y la muerte. Lucía, desgastada por la batalla que libró para traer a Isabela al mundo, yacía en una cama, su respiración frágil resonando en los oídos atentos de Dalia. Alrededor, la tormenta parecía calmarse, como si la naturaleza también rindiera homenaje a la solemne serenidad de aquel momento. En los ojos de Lucía, una mezcla de dolor y paz señalaba el reconocimiento de un final cercano. Sus labios, pálidos y temblorosos, se movieron con dificultad, llamando a Dalia a acercarse. «Por favor», susurró, la voz cargada de un peso que trascendía la fragilidad de su estado. «Cuida de ella, cuida de mi Isabela». Dalia, con los ojos llenos de lágrimas, asintió en silencio, su promesa no necesitaba palabras. Entendió, en ese instante, que el destino tejía sus hilos de manera misteriosa e inesperada. Lucía, reuniendo sus últimas fuerzas, extendió la mano, entregando a Dalia un collar de oro, pesado y brillante, y un sobresellado, guardianes de secretos de un pasado desconocido. El collar,
adornado con intrincados diseños y piedras que capturaban la tenue luz de la habitación, parecía palpitar con vida propia, un legado de valor incalculable. El sobre, sellado y silencioso, prometía susurrar historias aún no contadas, secretos que solo el tiempo sería capaz de revelar. Dalia, sosteniendo el collar y el sobre con un respeto reverente, sintió el peso de la responsabilidad y la confianza depositada en sus brazos. Lucía, con una última mirada de gratitud y despedida, cerró los ojos, entregándose al descanso eterno, dejando atrás una vida que apenas comenzaba y otra que estaba siendo confiada a manos amorosas. La decisión de Dalia de adoptar a Isabela no era solo una resolución personal, sino una elección que resonaba en las paredes de su casa, en las conversaciones de la cena, y en los recovecos más profundos de su relación con Renato. La pequeña Isabela, con sus ojos curiosos y sonrisa inocente, era más que una niña, era un símbolo de cambio, una encrucijada que desafiaba el equilibrio de un hogar construido de a dos. Renato, con su amor por Dalia tan fuerte como su vacilación, se encontraba dividido. Compartía el sueño de formar una familia, pero la llegada inesperada de Isabela traía consigo preguntas sin respuesta, miedos e incertidumbres que nublaban su visión del futuro. Y sí, se convirtió en una frase recurrente en sus conversaciones, cada posibilidad pintando un cuadro diferente de lo que habían imaginado juntos. La controversia no era solo interna. Amigos y familiares, con sus opiniones y consejos, añadían complejidad a la decisión que Dalia y Renato tenían que tomar. Cada palabra, aunque bien intencionada, pesaba como una piedra en el ya frágil equilibrio de la situación. ¿Están listos para esto? ¿Y los verdaderos padres? ¿Qué saben realmente sobre esta niña? Las preguntas, como flechas, daban en el blanco, dejando huellas de duda y preocupación. Pero fue en una noche tranquila, bajo la suave luz de la sala, donde el silencio habló más fuerte que las palabras. Renato, observando a Dalia mecer a Isabela, vio algo que trascendía todas las dudas y miedos. Vio amor puro, incondicional y poderoso. Vio a Dalia, la mujer con la que eligió compartir su vida, transformarse de una manera que nunca había presenciado. Y en ese momento, lo supo. Con una voz suave, pero firme, Renato rompió el silencio. Vamos a hacerlo. Vamos a ser una familia. Las palabras, sencillas pero cargadas de significado, sellaron una decisión. No sería fácil, lo sabían. Habría desafíos, interrogantes y quizás hasta arrepentimientos. Pero también habría risas, primeros pasos, primeras palabras y un amor que crecería y se fortalecería con cada día que pasara. Mientras Isabela florecía bajo el amor y cuidado de Dalia y Renato, transformando cada día con sus risas y descubrimientos, una sombra sutil empezó a insinuarse en la vida de la familia. Eran pequeños incidentes al principio, casi imperceptibles, como susurros llevados por el viento, pero suficientes para sembrar una sensación de inquietud. Dalia lo notó por primera vez cuando vio figuras indistintas a lo lejos, siempre al borde de su visión, cuando jugaba con Isabela en el jardín. Al principio, lo atribuyó al cansancio y al estrés. Pero luego, los encuentros se volvieron más frecuentes, más atrevidos. Siluetas desconocidas aparecían en momentos inesperados, acechando en las sombras, desapareciendo cuando intentaba enfocar su mirada. Renato también percibió el cambio. Volvía a casa del trabajo con una sensación incómoda, como si alguien lo estuviera observando. Una noche, mientras cerraba el portón, juró haber visto una figura esquivarse en la esquina de la calle, su presencia tan efímera como perturbadora. Comentarios susurrados entre vecinos llegaban a los oídos de Dalia y Renato, alimentando una atmósfera de malestar. ¿Has visto a alguien extraño por aquí últimamente? Sí, parece que están interesados en tu casa. Las palabras eran como pequeñas llamas, avivando la imaginación y el miedo. Los eventos alcanzaron un clímax cuando Dalia, despertando en medio de la noche, notó una sombra pasando por la ventana del cuarto de Isabela. Su corazón se aceleró. Corriendo hacia el cuarto, encontró a la niña durmiendo plácidamente, pero la ventana estaba abierta, una brisa fría narrando la historia de una visita no invitada. La confusión se transformó en miedo, un miedo que se arrastraba por las paredes de la casa, amenazando la seguridad que habían construido con tanto esmero. La policía fue llamada, se hicieron búsquedas, pero no había nadie, ninguna evidencia, solo el eco de una amenaza invisible. Envueltos en la incertidumbre y el temor, Dalia y Renato se enfrentaron a una elección complicada. Las sombras que acechaban su vida en Monterrey se habían vuelto demasiado densas,
amenazando la tranquilidad y la seguridad de Isabela. Tras muchas noches en vela y conversaciones cargadas de preocupación, tomaron la dolorosa decisión de dejar atrás los recuerdos y empezar de nuevo en un lugar donde pudieran ofrecerle a Isabela la serenidad que todo niño merece. Con esa determinación, la familia empacó sus vidas en cajas, cada objeto un recuerdo de lo que dejaban atrás. Pero en el pecho de cada uno brillaba una chispa de esperanza, guiándolos a través de la tormenta de incertidumbres. Así, con Isabela segura entre sus brazos, Dalia y Renato se mudaron a una nueva ciudad, un renacer al que llamaron un nuevo amanecer. La nueva casa era un remanso de tranquilidad, con un jardín donde las flores insistían en sonreírle al sol y donde el canto de los pájaros tejía melodías de paz. Isabela, con esa maravillosa resiliencia de los niños, se adaptó rápidamente, llenando cada rincón con risas y juegos, infundiéndole vida y alegría. Dalia y Renato observaban a su hija jugar bajo la luz dorada del sol poniente, sintiendo una paz que parecía haber estado lejana por mucho tiempo. El cambio había traído desafíos, sí, pero también la promesa de un nuevo comienzo, libre de las sombras que habían perturbado sus días y noches. Isabela, ahora más vivaz que nunca, descubría cada día como una aventura. Corría por el jardín, hacía amistad con las flores y los pequeños animales, y en su sonrisa pura, Dalia y Renato encontraban la confirmación de que la decisión de empezar de nuevo había sido la correcta. A medida que Isabela crecía, su personalidad y sus intereses empezaban a delinearse con colores vivos, esbozando a la joven mujer en la que se estaba convirtiendo. Inspirada por la compasión y dedicación que veía en Dalia, desarrolló una profunda admiración por la enfermería. Los relatos de Dalia sobre los desafíos y recompensas de la profesión resonaban en el corazón de Isabela, sembrando la semilla de un futuro lleno de cuidado y empatía. Isabela, ahora una joven decidida, decidió seguir los pasos de Dalia. Veía en la enfermería no solo una carrera, sino una vocación, una forma de extender la mano y tocar vidas, tal como Dalia lo había hecho con la suya. La decisión fue recibida por Dalia y Renato con una mezcla de orgullo y emoción, viendo a la niña que habían acogido convertirse en una mujer con sueños y aspiraciones propias. Mientras Isabela se preparaba para esta nueva etapa, un objeto la acompañaba silenciosamente en cada paso, el collar de oro que Lucía había dejado como legado. Isabela rara vez se quitaba el collar, sintiendo una conexión inexplicable y profunda con él. Era como si el collar fuera un ancla, uniéndola a las raíces de una vida que apenas conocía, pero que sentía latir en su interior. El collar era más que una joya, era un enlace misterioso con su pasado. A pesar de las preguntas que Isabela hacía, el origen y el verdadero significado del collar seguían envueltos en misterio. Dalia y Renato sabían poco sobre Lucía, y las respuestas que Isabela buscaba parecían estar ocultas en las sombras del tiempo. A veces, Isabela se encontraba acariciando el collar, perdida en sus pensamientos, imaginando la vida de Lucía, sus sueños, sus luchas y lo que habría llevado a una madre a confiar su hija más preciosa a una desconocida. Estos pensamientos no la entristecían, al contrario, le proporcionaban una sensación de propósito y fortaleza. Sentía que, de alguna manera, el legado de Lucía seguía vivo dentro de ella, guiándola y protegiéndola. A medida que Isabela se adentraba más en su trayecto en la enfermería, comenzó a trabajar en un asilo local, un lugar donde las historias de vida se entrelazaban con hilos de sabiduría y experiencia. Fue en ese escenario de memorias vivas donde Isabela conoció a Carlos Fernández, un anciano cuyos ojos llevaban la profundidad de un océano de vivencias y un conocimiento que trascendía el tiempo. Carlos, un hombre de palabras medidas y gestos suaves, capturó la atención de Isabela desde el primer encuentro. Había algo en él, una especie de reconocimiento silencioso, que intrigaba y atraía a Isabela. A medida que lo cuidaba, se empezó a tejer una conexión invisible entre ellos, hecha de conversaciones informales y momentos compartidos. Durante sus charlas, Carlos hablaba con afecto de su vida, marcada por aventuras y desventuras, amor y pérdida. Poseía el don de narrar historias, convirtiendo sus recuerdos en enseñanzas valiosas que cautivaban a Isabela. Sin embargo, había una melancolía sutil en sus palabras, un eco de algo perdido que parecía buscar sin cesar. Un día, mientras Isabela ajustaba el collar de oro que siempre llevaba, algo en Carlos cambió. Sus ojos, normalmente tranquilos, se llenaron de una intensidad palpable, fijándose en el collar como si reconocieran a un viejo amigo. Isabela, sorprendida por el cambio repentino, preguntó con delicadeza sobre su reacción. Carlos, con la voz quebrada por la emoción, empezó a revelar una historia que parecía entrelazarse con la de Isabela de maneras que ella nunca habría imaginado. Habló de una hija querida, Lucía,
que había dejado el hogar hace muchos años, llevada por sueños y deseos que iban más allá de las expectativas de su familia. Una hija que, como un cometa, dejó una estela de añoranza y preguntas sin responder. Conforme la historia se desarrollaba, Isabela sentía el peso de cada palabra, como si cada sílaba descubriera una parte de sí misma que hasta entonces había permanecido oculta. El collar de oro, un objeto que siempre había sido un enigma, empezaba a brillar bajo una nueva luz, iluminando caminos cruzados y destinos entrelazados. En la penumbra suave de la habitación de Carlos en el asilo, la tarde cedía paso a la noche, y el silencio invitaba a confidencias profundas. Sentada al lado de la cama, Isabela tomaba la mano de Carlos, cuyas venas dibujaban la historia de una vida larga y matizada. El reconocimiento del collar había abierto una compuerta de emociones y recuerdos, y Carlos, con los ojos llenos de lágrimas, estaba listo para compartir su historia más dolorosa. Ese collar, empezó Carlos, su voz temblorosa, pertenecía a mi querida Lucía, mi hija amada y perdida. Isabela sintió como su corazón latía con fuerza, las palabras de Carlos resonando en su alma. Lucía era un espíritu vivaz, llena de sueños y pasión. Pero nuestra familia estaba atrapada en tradiciones y expectativas que la asfixiaban. Cuando decidimos su futuro sin darle elección, ella hizo lo único que creyó posible, escapó. Carlos hizo una pausa, el peso del pasado marcando cada línea de su rostro. La buscamos, por supuesto. Durante años, tu madre y yo buscamos a nuestra niña, a nuestra Lucía. Pero ella se convirtió en una sombra, un recuerdo que se esfumaba cada vez que intentábamos alcanzarla. El cuarto estaba en silencio, pero para Isabela, cada palabra de Carlos llenaba el espacio con ecos de una vida que sentía ser parte de sí misma. El collar, continuó él, era una herencia de familia, pasada de generación en generación. Representa nuestro linaje, nuestro amor, nuestra conexión. Lucía se llevó consigo no solo el collar, sino también un pedazo de nuestros corazones. Isabela, sosteniendo el collar de Lucía en sus manos, sentía el calor de las lágrimas en sus ojos. El destino de Lucía, la madre que nunca conoció, era un tapiz de amor, pérdida y valentía. ¿Y Lucía?, preguntó ella, su voz casi un susurro. Carlos miró a Isabela, sus ojos encontrando los de ella, espejos de un dolor compartido. Nunca más la vimos. El tiempo pasó, y la esperanza se transformó en un recuerdo doloroso. Pero ahora, dijo, mirando el collar, veo que Lucía dejó algo más precioso que cualquier joya. Dejó a usted, Isabela. Mientras la luz del amanecer se filtraba suavemente por la habitación, Isabela y Carlos permanecían envueltos en la revelación de la noche anterior. El collar de oro, que Isabela siempre había sentido que era más que una simple joya, ahora brillaba con la verdad de su herencia, un vínculo tangible que la conectaba con Lucía y, por extensión, con Carlos. El peso de la pieza en sus manos era ahora un recordatorio palpable de su linaje, una conexión directa con una historia que, hasta ese momento, había sido solo un contorno nebuloso para ella. Impulsada por un nuevo entendimiento de su pasado, Isabela se volvió hacia el sobresellado que Lucía había confiado a Dalia junto con el collar. Hasta ese momento, el sobre había permanecido intacto, un misterio esperando el momento adecuado para ser revelado. Con Carlos a su lado, un guardián silencioso de recuerdos y emociones, Isabela sintió que había llegado ese momento. Las manos de Isabela temblaban ligeramente mientras rompía cuidadosamente el sello, revelando su contenido con una reverencia que parecía emanar de lo más profundo de su ser. Dentro, encontró una fotografía desvanecida por el tiempo, pero cuyas imágenes aún hablaban con claridad. Era una foto de Carlos, más joven, pero inconfundiblemente el hombre que ahora compartía con ella ese momento solemne. La imagen era un portal al pasado, una ventana a los días antes del dolor y la separación. La sonrisa de Carlos en la fotografía era un reflejo de tiempos más felices, un recuerdo de una vida antes de que Lucía se convirtiera en una sombra esquiva en la búsqueda incansable de sus padres. Para Isabela, la fotografía era la pieza que faltaba en el rompecabezas de su propia identidad, una confirmación visual de la conexión que sentía en su corazón. Sentada junto a Carlos, con el collar de oro en una mano y la fotografía en la otra, Isabela sentía como las barreras entre el pasado y el presente empezaban a desvanecerse. El collar, con su brillo suave y calor contra su piel, era más que una herencia, era un testimonio de la fuerza y valentía de Lucía, una promesa de amor que había resistido la prueba del tiempo y la separación. La fotografía, con su sonrisa congelada en el tiempo, era un puente entre generaciones, un recordatorio de que, a pesar de las distancias y los silencios,
el amor familiar puede perdurar. La revelación de la verdadera identidad de Isabela y el descubrimiento del legado de Lucía trajeron no solo claridad, sino también nuevas preguntas que flotaban en el aire, como hojas llevadas por un viento inquieto. Mientras Isabela y Carlos compartían historias y recuerdos, una pieza crucial del pasado emergió, trayendo consigo la explicación a los eventos misteriosos y perturbadores que habían atormentado a la familia. Carlos, con la sabiduría que solo los años pueden otorgar, comenzó a desvelar la trama que había llevado las sombras hasta la puerta de Dalia y Renato. Cuando Lucía desapareció, empezó, su voz firme a pesar de la emoción que llenaba sus ojos, no pudimos simplemente aceptar su ausencia. La buscamos en cada rincón, en cada rostro desconocido en las calles. Pero ella se había convertido en una ilusión, siempre fuera de nuestro alcance. Hizo una pausa, el peso de aquellos recuerdos marcando su rostro arrugado. No estábamos solos en esa búsqueda. La familia, extensa e intrincada como es, se dispersó en todas direcciones. Algunos, movidos por amor y preocupación. Otros, desafortunadamente, motivados por intereses menos nobles, atraídos por la posibilidad del collar, una herencia de valor incalculable. Isabela escuchaba, su corazón latiendo al ritmo de las palabras de Carlos. Cuando los rumores sobre una joven usando un collar que se parecía mucho al de la familia comenzaron a circular, no tardó en que las miradas se dirigieran hacia ti, Isabela. Algunos querían simplemente encontrar un vestigio de Lucía, una prueba de que había vivido, que había dejado algo atrás. Pero otros veían una oportunidad, una forma de reclamar lo que consideraban suyo por derecho. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban, explicando los extraños que merodeaban la casa de Dalia y Renato, las sombras que acechaban desde lejos. Eran los ecos de una búsqueda que había comenzado mucho antes de que Isabela naciera, una red de esperanza, amor, avaricia y deseo entrelazados a través del tiempo. La verdad sobre ti, Isabela, y tu linaje, es más que una historia de pérdida y reencuentro. Es una historia sobre la resiliencia del amor verdadero, sobre la fuerza que reside en el corazón de aquellos que se niegan a rendirse, incluso frente a las mayores adversidades, dijo Carlos, tomando la mano de Isabela entre las suyas. El crepúsculo teñía el cielo con pinceladas de color cuando Carlos e Isabela, sentados uno al lado del otro, contemplaban el horizonte donde el día se encuentra con la noche. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de comprensión y aceptación. Carlos, cuya vida había sido marcada por la búsqueda incesante y las decisiones que lo atormentaban, ahora encontraba un refugio seguro en la presencia de Isabela. Ella era como un faro, guiándolo a través de las nieblas del remordimiento y trayendo claridad a los rincones oscuros de su memoria. Isabela, comenzó Carlos, su voz suave rompiendo el silencio, mi búsqueda de Lucía, tu madre, ha sido un viaje largo y arduo. En cada paso, llevé conmigo la esperanza de reencontrarla, de enmendar los errores del pasado. Pero ahora, viéndote aquí, siento que, de alguna manera, el destino nos ha ofrecido una segunda oportunidad. Isabela, escuchando atentamente, sostenía la mano de Carlos, un gesto de consuelo y conexión. Carlos, me has dado algo invaluable, respondió ella, una comprensión de quién soy y de dónde vengo. Las decisiones del pasado pueden haber moldeado nuestra historia, pero es el amor y el perdón lo que nos define ahora. Aquella tarde, mientras el sol se ponía, la unión de dos mundos se estaba desplegando. Por un lado, el mundo de Carlos, lleno de recuerdos y aprendizajes de una vida intensamente vivida. Por otro, el mundo de Isabela, vibrante de promesas y sueños aún por realizarse. Juntos, formaban un mosaico de experiencias, una tapicería tejida con hilos de pérdida, amor, redención y esperanza. El reencuentro de Carlos e Isabela simbolizaba más que la unión de dos generaciones, representaba la sanación de viejas heridas, la redención de errores pasados y la celebración de una nueva familia, reconstruida desde las cenizas de lo que una vez se perdió. Las historias de Lucía, Carlos e Isabela, aunque marcadas por momentos de tristeza y separación, eran también historias de fortaleza, valentía y, sobre todo, la inquebrantable capacidad del corazón humano de encontrar amor y significado incluso en las circunstancias más desafiantes. Mientras las primeras estrellas comenzaban a parpadear en el manto nocturno, la casa de Dalia y Renato se llenaba de una calidez y expectación animadas. El encuentro entre Isabela y Carlos había sido el preludio de una serie de eventos que, como ríos convergiendo hacia el mismo océano, unieron a la familia de una manera que ninguno de ellos podría haber imaginado. Y aquella noche, bajo la suave luz de las linternas en el jardín, se reunieron para celebrar no solo el reencuentro, sino también la vida, el amor y la continuidad de un legado que había resistido la prueba del tiempo. Dalia,
con una sonrisa que reflejaba la paz de un corazón desbordante, se movía entre los invitados, las risas y conversaciones creando una melodía de alegría y comunión. Renato, a su lado, compartía miradas de complicidad y gratitud, reconociendo en cada gesto y palabra el valor incalculable de lo que habían construido juntos. Isabela, el eslabón que unía las generaciones, brillaba con una belleza que emanaba de adentro hacia afuera. En su rostro, se leía la historia de un viaje de descubrimientos y autoconocimiento, cada capítulo marcado por el amor incondicional y el apoyo inquebrantable de su familia. A su lado, Carlos, el guardián de las memorias y tradiciones, observaba la escena con ojos brillantes, la gratitud y el alivio dibujando líneas suaves en su rostro marcado por el tiempo. A medida que la noche avanzaba, Isabela tomó el collar de Lucía, permitiéndole capturar la luz de las estrellas. El oro brillaba, un testimonio mudo del legado de Lucía, un puente entre el pasado y el presente. Este collar, dijo Isabela, su voz clara y fuerte, es más que una joya. Es un símbolo de nuestra historia, un recordatorio de que, a pesar de las distancias y desafíos, el amor verdadero nunca se pierde. Se transforma, se adapta y nos une, a través de los tiempos y de las generaciones. Las palabras de Isabela resonaron entre los presentes, tocando cada corazón con la verdad simple y poderosa de su mensaje. El legado de Lucía, aunque marcado por momentos de tristeza y separación, había encontrado su continuidad en Isabela, una joven que llevaba consigo la fortaleza, la valentía y el amor de su madre.